7:32. Agradezco muchísimo este libro que me hace llegar Gustavo Velázquez, Caudillos, Historiadores y Pueblos, de Ramón J. Velázquez. Yo siempre digo que Ramón J. Velázquez es esos personajes que la historia le va a deber. Es uno de esos personajes icónicos, quienes los conocimos, quienes estuvimos cerca de él. Pues bueno, era un hombre además apasionado por la historia, apasionado por el periodismo, pero sobre todo apasionado por el país. Bueno, Así Gustavo, es. bienvenido. A Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting para Venezuela y bueno, también ligado pues a estos temas de negociación. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Marisabel, buenos Gracias días. por Muchas gracias. ese No, a la este orden. libro. Sabes que a mí me apasiona la historia. Así es. Mira, Gustavo, bueno, el estatus de la negociación, de la mesa de la mesa de negociación, bueno, hubo supuestamente un acuerdo social, se ha permeado, ¿qué ha pasado con ese acuerdo social que se firmó? Sí, bueno, se supone que está en marcha, ¿no? Esos acuerdos de esencialmente de liberar algunos fondos para que se Ujú. utilicen en temas humanitarios. Bueno, ese es un tema que siempre estuvo sobre las mesas de Sí, negociación, el aspecto social. Y bueno, quedó ese mecanismo y entiendo, no formo sí. parte de esos niveles, entiendo que bueno, que están en ese proceso de que realmente se concrete el uso de esos recursos que estaban ahí paralizados para temas sociales que son indispensables hoy en día en Venezuela, Ahora ¿no? fíjate, interesante que el primer acuerdo haya sido social. Eh, Tú eres experto en negociación, me imagino que siempre se va de lo que une hasta lo que haya divergencia. Pues pareciera que sí, que el tema social es una preocupación tanto para tirios y troyanos, como se diría, tanto para la oposición como para el oficialismo, ¿no? No, bueno, sin duda, porque es que es una situación que nos revienta en la cara a todos los venezolanos, los temas de la salud, de la educación, de la alimentación sobre todo, cómo eso afecta a tantos venezolanos y por eso vemos que sigue el éxodo o existe ese éxodo que es en función precisamente de eso, que la gente va a buscar su alternativa para tener una mejor calidad. Pero en negociación, justamente hay un principio que dice, bueno, ponga todos los temas sobre la mesa, Ujú. ¿no? Es decir, no estamos de acuerdo en nada hasta que no nos pongamos de acuerdo en todo. Ujú. Exacto. En ocasiones, como en este caso, uno puede llegar a algunos acuerdos previos, Ujú. pero eso es producto de poner todos los temas Sobre la críticos, mesa. importantes sobre la mesa y saber poder poner una agenda que se vaya avanzando, ¿no? Claro, una negociación tiene como tal telón de fondo, en este caso, pues un país entero, que haya acuerdos previos, me imagino, y tú eres el experto, que da confianza en el proceso, ¿no? Exactamente, por eso dicen, bueno, la experiencia de los procesos de negociación, dicen que a veces uno debe ir de acuerdos más pequeños a acuerdos más grandes, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, naturalmente, siempre priva en la psicología de las personas, bueno, pedir lo máximo, Claro, ¿no? Dámelo todo, claro. esto es lo que yo quiero y si no, no me siento en la mesa. Y entonces, bueno, el cómo se manejen esos procesos es determinante, ¿no? Ahora, una cosa que preocupa de una mesa de negociación como esta es que uno ve que llegan a acuerdos y, bueno, perfecto, se dan la mano, firman, y uno dice, bueno, está avanzando, pero luego llegan al país y uno escucha declaraciones de unos y de otros altisonantes. ¿Esto es normal dentro de un proceso de negociación? Sobre todo en este tipo de conflictos Ujú. que en algún momento pues, se radicalizaron mucho, ¿no? Y donde tenemos que entender que lo que está en juego en el fondo o sobre la mesa es el poder. Claro, claro. El tema es que el juego Quien del tiene el poder poder, que hay por lo allí. general, bueno, no quiere ceder poder y los que lo Claro, buscan, pero pues bueno. no nos podemos olvidar que el gran tema no es los intereses de quienes quieren estar en el poder, sino los intereses de un país, Mm. de una nación que requiere ciertas normas para poder convivir,
¿no? Esa ha sido nuestra Claro, historia. nos metemos aquí en Honduras, pero quien tiene el poder suele tenerlo, o el argumento para tenerlo es, mira, yo quiero tenerlo porque el modelo que yo quiero hacer es el que yo pienso que es mejor para la colectividad. Entonces allí el asunto se complica, porque si yo cedo el poder, a lo mejor no va a ser bajo los parámetros o el esquema que yo quiero gobernar para el país en el cual yo estoy Eh, en ese momento. Pues. Exactamente. Entonces, a veces nos centramos en temas que pudiéramos llamar técnicos Ujú. o a veces de intereses de grupos, ¿no? Y desviamos la atención sobre lo fundamental, porque lo fundamental es, bueno, si hay alguien que tiene una tesis, bueno, el Ujú. trabajo de toda la sociedad, pero Sí. esencialmente de lo que es un partido político, un dirigente político, es contraponer una alternativa que Ujú. llame la atención del resto del país, ¿no? Pero si lo que hay es un conflicto meramente por el poder Sí. y no se plantean alternativas políticas, ¿no? Ujú. Llamémoslas ideológicas o de Claro. visión de vida, pues ese conflicto se complica porque se cae en temas, vamos a decir, mínimos de intereses particulares, de sectores de poder, y de alguna manera queda soslayado el tema central de lo que es Claro el desarrollo democrático de un país. que es el país, definitivamente. Ahora, ¿qué tan conveniente es que las negociaciones estén expuestas a la opinión pública? Y te lo digo porque, bueno, no sé, hay quien dice que a lo mejor sería mejor que esto fuera bastante privado, bastante cerrado, y luego, bueno, se exponga claramente cuáles son los acuerdos que se llegaron hasta que se lleguen a acuerdos. Cuando se genera demasiada expectativa, ¿qué tan positivo es? Porque no sé si estas expectativas más bien presionan a los negociadores para llegar a acuerdos. ¿Cuál es el mejor esquema que se debe adoptar? ¿Hacer esto en total privacidad o estar expuesto a la opinión pública? Bueno, hay una respuesta que utilizamos mucho que depende, ¿no? Depende. Naturalmente, el tener una cámara y una grabadora y que el mundo esté viendo lo que están conversando las partes de una negociación no es lo más Mm. conveniente que hay. Y también hay que entender que hay diferentes escenarios de negociación. Yo insisto, yo digo que la gran negociación es aquí en Venezuela, Mm. ¿no? Donde esencialmente tenemos que poner de acuerdo a todos los sectores democráticos, no alrededor de una persona. Sí, es importante conseguir una persona que aglutine la voluntad, pero hay temas centrales que es la reconstrucción de nuestro sistema político y cuál es la Venezuela que nosotros queremos. Entonces ahí tiene que darse una gran negociación, una gran discusión, un gran diálogo nacional. Mm. Y eso, De po- todos los sectores, incluyendo el gobierno. O porque bueno, hay quien dice que la oposición requiere ella misma una mesa de negociación. exactamente, ¿no? Eso lo hemos visto y bueno, y hemos visto cómo eso ha afectado su legitimidad, Ujú. ¿no? Mm. Porque hay otros sectores que no se sienten allí incluidos. Ujú. Entonces, cuando hay sectores Sí. democráticos que no se sienten incluidos, ya ahí hay un primer conflicto en el que hay que trabajar y eso hay que hacerlo pues, con sectores muy amplios, ¿no? Sí. Aquí hemos visto el foro cívico, cómo ha aglutinado Sí. una cantidad de sectores, etcétera, para buscar soluciones y planteamientos frente al gobierno que, bueno, es quien maneja el poder, los temas de los hospitales, de la educación, etcétera. Sí. Entonces, vemos cómo frente a eso se hacen estos planteamientos y estamos viendo algo muy interesante, ¿no? Que las manifestaciones sociales de reivindicación social, etcétera, hoy en día no las están llevando adelante los partidos Sí, sí, políticos. sí, sí. Son, ¿No? son Eso, movimientos eso te sociales. demuestra, vamos a decir, el espíritu Sí. democrático, como decía, Bueno, te puede demostrar, te puede expresar el espíritu democrático, o te pregunto, te puede expresar también la desconexión del sector político con las quejas sociales. Te dejo allí pendiente la pregunta, pero bueno, básicamente me gustaría luego que abordáramos sobre la gran negociación en México, hablando precisamente de esto de los partidos políticos, de quienes están allí. Muchos dicen, bueno,
son ellos los que representan realmente a los amplios sectores sociales que están haciendo sus quejas, sus reclamos y que tienen su visión de país. Ya regresamos, amigos. Continuamos con todos ustedes, 7:46. Estamos conversando con Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública, experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting. Bueno, Gustavo, habíamos dado pendiente, pues, continuamos conversando sobre negociación y hemos dado pendiente el tema de la representatividad en una mesa de negociación. Te lo digo porque existe una suerte de desconexión de la gente con la política. Y bueno, son los dirigentes políticos de ciertos partidos, a esta altura uno no sabe si cuán mayoritarios o minoritarios son, los que están sentados en una mesa de negociación. ¿Qué puede pues, interpretar la gente de esto? Porque mucha gente dice, bueno, pero me interpreta, no me interpreta, me representa, no me representa, cuando hay sectores, por ejemplo, de la sociedad civil que están impulsando otra serie de cambios de cara a conversaciones directas con el gobierno. Sí, bueno, en la situación nacional, en la situación venezolana, pues otros sectores, más allá de los dirigentes políticos, deberían estar también participando en una mesa de diálogo, de negociación. Bueno, está bien que haya un facilitador que haga un compendio de las necesidades en general y trate de plantearlo, que haya un vocero, trate de plantearlo ahí en la mesa, ¿no? Y bueno, uno dice, muchas personas dicen, a mí no me representan esos señores que están allí. Pero hay que entender también que cualquier esfuerzo que se haga de buscar acuerdos para que nuestra situación política, nuestro conflicto político, nuestra vida diaria en Venezuela se encauce, ¿verdad?, hacia los canales democráticos. Griselda Colina, que estuvo aquí antes, pues comentaba que es necesario cada vez más depurar y sostener el sistema electoral, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? De tal manera que sin duda la legitimidad de quienes están negociando es fundamental. Y es un asunto que pareciera evidente que hay que revisar, Debería ¿no? ampliarse esa Debería participación a otros sectores. ampliarse, y debería darse inclusive otro espacio de discusión de todos los sectores democráticos para alimentar a quien vaya como vocero o como representante en una mesa de acuerdos con el gobierno, O sea, ¿no? en caso de que no se amplíe, que haya instancias aguas abajo para que esas Sí, personas que están sentadas en la mesa de negociación tenga pues la visión de otros sectores. claro, seguramente eso existe, Ujú. ¿no? No digo que no lo hayan hecho, ni lo hayan previsto, ni no esté funcionando, pero sin duda creo que se requiere una mayor difusión de esos esfuerzos para Ujú. que la gente, de alguna Claro. manera, porque al final estamos en un juego político y al final la gente debería de alguna manera respaldar esos acuerdos que hay allí. Pero si hay esas rencillas internas, esas divisiones, etcétera, Claro. la gente, pues ve claramente, intuye claramente lo que está pasando allí y eso hace mella en el respaldo que se puedan dar a esos posibles acuerdos, Ahora, ¿no? lo que está pasando en México, esta mesa de negociación, va a su tiempo, a su ritmo, es el ritmo que se requiere de acuerdo a la situación del país, debería acelerarse, o bueno, es normal que haya digamos, este tipo de reuniones tal vez espasmódicas, unas veces se reúnen, pasan meses, y entonces, bueno, cuando nos volvemos a sentar, no ve que no se sientan. Claro, ahí es una situación muy compleja Ujú. por lo siguiente, ¿no? Cuando uno va a negociar, pues, una de las enseñanzas básicas es que uno siempre analiza si tiene una alternativa. Es decir, si yo no me pongo de acuerdo con Ujú. con este grupo, ¿con quién me pongo yo de acuerdo? ¿Qué hago si no puedo lograr un acuerdo? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi alternativa? Y eso mismo se hace con respecto a quién es el interlocutor en las negociaciones. Y lo que hemos observado muy claramente, ¿no? Eso está a la luz del público,
es que al gobierno le funciona mejor negociar directamente sobre todo en este ámbito internacional, negociar directamente con otros gobiernos Sí. que hacerlo a través de un grupo político que, bueno, en general vemos que está en conflicto Es que es interesante internamente. ver cómo, por ejemplo, hay avances entre el gobierno y, por citarte el caso, pues Estados Unidos, está el tema de Chevron, hay avances allí, y bueno, el tema de la negociación a lo interno, pues bueno, no, está como estancado, ¿no? Exacto, entonces, bueno, esa falta de coordinación Ujú. interna que lo hemos visto con los procesos de O sea, para la, hablar claro, de las mientras la oposición no se ponga de acuerdo, es difícil que esta negociación avance. es muy complicado, Ujú. sin duda, porque entonces, ¿qué es lo que tiene de alguna manera el gobierno? Él tiene muchas Claro, alternativas. Si no negocio contigo, negocio con el claro. otro, y negocio con el otro, y negocio con el otro, ¿Qué es lo que vemos? Pues el ¿qué es lo gobierno que se vemos, no? reúne con Entonces, sectores de la oposición, con otros no. exacto. Entonces, de alguna manera eso le permite a la Claro. contraparte un mejor manejo Ahora, de ¿qué, su qué, qué, qué proceso de pasa negociación. cuando un sector no tiene incentivos para asistir con frecuencia a una mesa de negociación? O sea, hay una diferencia de tiempo, pareciera, en la urgencia de la oposición a la urgencia que tiene el gobierno de sentarse en la mesa. Claro, sin duda, si tú no tienes incentivos, entonces, y la otra parte, cuando analiza sus alternativas, porque ¿cuál es el plan B? Ay, si no negocian conmigo, ¿qué hago? Hmm, hmm. Bueno, de alguna manera tengo que tratar de aglutinar muchas más Sí. fuerzas políticas, sociales, etcétera, para poder presionar a que se sienten a hablar conmigo, Ujú, ¿no? ujú. Que cuando vaya a tocar otras puertas, en las otras puertas le digan, no, nuestro encargado del proceso de Es este. negociación es Pero tal pareciera institución, que eso tampoco ¿no? se está dando. Entonces, manejar ese proceso, porque muchos de los resultados en una negociación depende de la estrategia, de la calidad de la estrategia que se haga, ¿no? ¿Falta estrategia En mi actualmente? opinión se podría mejorar Ujú. bastante. Hay muchas áreas Como de dice mejora, como dicen. en términos gerenciales, tienes posibilidad de mejora para decir que Sí, falta. sí, Falta definitivamente. estrategia en el tema de la negociación. Bueno, en todo caso, pues pareciera que es una meta a cumplir en este año 2023. Así es, y entender también que eso incumbe a todos los sectores Ujú. en el país, ¿no? Que no es cuestión de quedarnos Sí, sentados esperando a que unos dirigentes hagan algo, hay ¿no? que presionar. Sino que, bueno, cada uno como un ciudadano activo, con Sí, cultura democrática, pues tiene que hablar, presionar, sí, proponer, decir, movilizar a sus sectores, porque hay sí, otro sector, el sector de los trabajadores, bueno, lo vemos sí, ahora movilizado. El sector empresarial también tiene sí. muchas cosas que decir y que plantear, ¿no? Ahora, el tema es entender el momento histórico, Ujú. ¿no? En que estamos, porque Sí. como bien lo sabes tú, la vida de un país son ciclos políticos, bueno, Ujú. y en este ciclo hay que buscar mecanismos de poder hacer presión para avanzar en el Así es. proceso de modernización democrática nuevamente. Así es. Bueno, Gustavo, qué gusto haber hablado contigo. Bueno, que este año sea maravilloso para ti, para tu familia. Y bueno, estaremos conversando este tema Muchas ahora. gracias, Marisabel. Ahora es que, bueno, tenemos todo un año por delante, así que el desarrollo del tema seguramente va a estar interesante. La pausa va a ser muy breve, ya venimos.